Bienvenidos a su podcast, Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante, es un tema que muy probablemente va a causar roncha, muy probablemente va a ser un poquito incómodo para varios, pero yo creo que es necesario y más en estos tiempos que estamos viviendo como cristianos. El tema de hoy es interesante y nace a raíz de esto que está pasando. Bueno, al menos estamos en el mes de junio de 2022 y he visto que varios grupos, he visto que varias gente tiene capacidades muy grandes, capacidades de influencia, capacidades inclusive de tener un mes que ellos llaman el mes del orgullo y bueno, hacen cualquier cantidad de cosas, salen por medio, salen en todos lados, y esto me generó una pregunta específica, y mi pregunta fue: ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde está la iglesia cristiana? No solamente durante el mes de junio, sino dónde está la iglesia cristiana en términos generales. Y esto me puso a pensar: ¿estamos nosotros como cristianos llevando a cabo la misión que tenemos nosotros como cristianos? ¿Estamos llevando a cabalidad lo que el Señor a nosotros nos pidió antes de irse? Y eso es algo que nació en mi corazón, me quedé con la duda, y ese es el tema que quiero tocar el día de hoy. El día de hoy es hora de despertar, es hora de despertar. ¿Y por qué? Porque yo creo que tal vez varias gente podrá pensar conmigo lo mismo, pero yo creo que muchas cosas nosotros los cristianos estamos dormidos, estamos en un estado pasivo, pensando de que ya todo lo tenemos listo, de que estamos tranquilos dentro de la iglesia, de que no hay nada más que hacer. Y le tengo una noticia: hay demasiado que hacer. Y yo creo que si nosotros vemos otros grupos, podemos ver otra gente cómo trabaja, otra gente cómo hace las cosas, podemos aprender muchas cosas. Y usted me dirá tal vez: entonces está promocionando, esta gente está promocionando lo que ellos hacen. No me malentienda, no es promocionar lo que ellos hacen, es aprender de las cosas que ellos hacen, que tal vez nosotros como cristianos estamos fallando hasta cierto punto. Y yo creo que es un punto de análisis, es un punto que tenemos que tomar en consideración, son cosas que tenemos que pensar. ¿Cómo es posible que tengamos que aprender de otros grupos que están completamente perdidos, que no tienen la verdad en ellos, y sin embargo se comportan o tienen actitudes más que tal vez los cristianos deberíamos de tener? Sería la expresión. Entonces el día de hoy vamos a tocar tres cosas que al menos yo he visto en estos grupos, que he visto que tienen estos grupos, que nosotros como cristianos deberíamos de tener, deberíamos de empezar a desarrollar. Hay cosas en estos grupos minoritarios, hay cosas en estos grupos que son muy importantes que nosotros veamos para poder contrarrestar, para poder entrar, no a pelear con ellos, sino a nosotros dejar muy en claro nuestra fe, y a dejar muy en claro y levantar el nombre de Jesucristo en todo lo que nosotros hagamos y en nuestra vida diaria. Por eso hay tres cosas que nosotros como cristianos necesitamos desarrollar, como les decía ahora, necesitamos desarrollar en nuestra vida diaria. Y como mencionaba ahora, desafortunadamente estos grupos los tienen muy desarrollados, muy probablemente, o están peleando por desarrollarlos. Primer punto que vamos a ver, que tal vez nosotros como cristianos hemos dejado de lado y no estamos desarrollando de la mejor manera. Punto número 1, la osadía. Yo le puse la osadía, el atrevimiento que tienen estos grupos. Estos grupos son osados, son atrevidos, son grupos abiertos, son grupos que no le temen a nada, son grupos que durante muchos años han estado metidos debajo del zapato de la sociedad, han sido señalados, han sido muy maltratados por ciertas partes de la sociedad, inclusive nosotros mismos como cristianos los hemos condenado, y ellos aún así tienen la osadía, tienen el atrevimiento de ser abiertos, de salir. Hay un montón de personas, hay un montón de artistas inclusive, que no tienen miedo de llegar y decir: bueno, yo soy esto, soy lo otro, o ahora resulta que me considero de esta manera, o me considero de una manera diferente, sin miedo al rechazo, sin miedo a que lo señalen, salen. Yo sé que detrás de esto hay una aparatería muy grande y hay mucho respaldo de parte de ellos, pero mi pregunta es: ¿cuál es el respaldo de nosotros como cristianos? ¿Usted está seguro de cuál es el respaldo que usted tiene como cristiano, como para que usted tenga esa osadía, ese atrevimiento de llegar y decir, tal vez en una situación: suave, yo soy cristiano, suave, mi fe es esta y esta y esta, suave, están equivocados?
Eso no es así. La Biblia dice esto y esto y esto y esto. Le pregunto, ¿usted tiene esa osadía? ¿Usted tiene ese atrevimiento que tiene esta gente? Si no lo tiene, entonces es el momento de que nosotros empecemos a pensar el por qué ellos sí. ¿Por qué ellos sí lo hacen y nosotros como cristianos más bien nos echamos para atrás? Muchas veces, ¿sabe qué pasa? Nosotros creemos muy diferente a ellos. Por ejemplo, cuestiones sobre el aborto, cuestiones sobre el matrimonio del mismo sexo, cosas donde nosotros deberíamos de salir como cristianos y decir, no, nosotros creemos diferente. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el amor de Dios con respecto a estos temas. Lo hacemos, nos paramos en la brecha. Yo creo que los cristianos no nos paramos en la brecha, más bien nos retraemos, más bien nos guardamos, nos asustamos y nos metemos ahí en una cajita y nos quedamos calladitos para que nadie nos señale, ¿verdad? Y yo creo que este mundo necesita cristianos osados, necesita cristianos atrevidos, necesita cristianos que compartan el amor de Cristo a todo el mundo. Pero ¿sabe qué pasa? Nos da miedo, como decía ahora, nos metemos, nos retraemos, nos da miedo que nos digan intolerantes, nos da miedo que nos digan retrógrados, nos da miedo que nos digan cavernícolas. Entonces mejor nos quedamos callados y no compartimos el amor de Dios ni compartimos la verdad que nosotros tenemos, y esa verdad que es Jesucristo, y la verdad de Jesucristo que vino a morir por todos nosotros, por todos los pecadores. Nosotros como cristianos, si queremos marcar una diferencia, tenemos que ser fuertes. Y ¿sabe qué? Más fuertes todavía que estos grupos, más fuertes que todos ellos que son una minoría, pero tienen mucha fuerza, tienen mucha paratería, como decía yo ahora. Pero ¿qué tenemos nosotros atrás? Nosotros tenemos el poder del Señor, aquel que es más grande que el que está en el mundo, lo tenemos nosotros. Pero a nosotros como cristianos considero que muchas veces se nos olvida, y a mí personalmente muchas veces me he quedado callado, me he quedado ahí calladito, ¿verdad? Para que nadie me señale, nadie me diga nada en el trabajo, cuando pude haber levantado mi voz y decir, no, las cosas no son así, son muy diferentes. Conversaciones en las que hemos estado expuestos, nos quedamos calladitos ahí. Y yo creo que todos como cristianos deberíamos analizar este punto. ¿Estamos dispuestos realmente a sostener nuestra fe en este tipo de conversaciones? ¿Estamos dispuestos a decir que Dios les ama, a decir que tenemos la verdad, aunque seamos señalados, aunque se burlen de nosotros? Yo creo que estas son preguntas muy importantes que tenemos que hacernos. Nos van a etiquetar, como decía ahora, sí, nos van a señalar, nos van a tratar de todo lo que usted se imagine. Estamos de acuerdo, yo no le estoy diciendo que no. Inclusive el Señor a nosotros nos dijo, ustedes van a tener en el mundo aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Así que, iglesia, mi pregunta en este punto, en el punto de osadía y atrevimiento, nosotros los cristianos estamos siendo osados, estamos siendo atrevidos, igual que esta gente, igual que estos grupos. Estamos entrando y estamos penetrando ese mundo para que ellos entiendan que Dios les ama y que hay una manera en la que ellos pueden ser libres. Hay un camino en el que ellos pueden ser libres de todas estas cosas. Estamos dispuestos a sostener nuestra fe, aunque la gente nos señale, aunque la gente nos critique, aunque la gente nos ponga nombres, aunque la gente haga mofa de nosotros, nos vacile. Estamos capacitados para esto, estamos dispuestos para esto. Esta es la pregunta que tengo en este punto. Segunda cosa que yo puedo ver que tienen estos grupos. Estos grupos tienen influencia, tienen una influencia impresionante. Vea, son muy poquitos, son pequeños, son grupos pequeños. Pero si usted analiza, tienen una influencia tan grande en el mundo que hay veces asusta, es sobrecogedor todas estas cosas, ¿verdad? Tienen unas maneras tan creativas de infiltrarse en las cosas, ¿verdad? En todas las fibras tan profundas de la sociedad, que usted dice, ¿cómo hacen para meterse en esto? Tratan de meter gente, inclusive dentro de los mismos empresas, dentro de las mismas generadoras de contenido, dentro de los mismos negocios, dentro de los mismos gobiernos, meten gente con estas ideologías, meten gente con estos pensamientos para empezar a llevar su mensaje. En medios, por ejemplo, se meten en series,
se meten en programas de televisión, se meten en redes sociales. Ahora vea, hay que tener un cuidado con lo que están viendo nuestros hijos, porque inclusive la música que están llevando, un día de estos tal vez vamos a hacer un video de esto, pero estaba viendo unas canciones donde lo primero que se dice es que la vida lésbica es perfecta, que viva la vida homosexual, y estamos hablando de temas abiertos. Para eso es este espacio de YouTube, para eso es este espacio de podcast muy diferente al programa de nosotros de radio. ¿Por qué? Porque son temas complicados, son temas que muy probablemente muy poca gente va a tocar. Pero vieras lo impresionante que es ver esta canción. Algún día lo vamos a conversar de esto y ver cómo ellos juntan fuerzas, juntan artistas para llevar estos mensajes a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y el campo de batalla son estos niños que no tienen todavía raciocinio, que todavía ellos no entienden muchas cosas. Entonces es infiltrar ese mensaje de destrucción, ese mensaje incorrecto, dejarlo en ellos. Y nosotros como cristianos estamos dejando que ellos tengan acceso a toda esta información por la vía libre. Y ellos tienen tanta influencia que hasta se meten en programas de televisión. Ahora yo no sé quiénes han visto, pero hay una serie de Batichica, que Batichica es lesbiana. Entonces ya ni siquiera podemos ver ni cuestiones de superhéroes, porque todo está lleno de estas cosas. Cosas que están pasando ahorita. Esta película Lightyear ha hecho un burumbum por un bendito beso lésbico que aparece ahí. Y no solamente eso, sino todo el manejo del tema es el problema. No es solamente eso, sino el manejo del tema y el normalizar esos temas. Plataformas de ¿cómo se llama? Streaming. Plataformas donde están metiendo contenido, y donde la idea principal de estas plataformas es dejar esa semilla ahí, influenciar a nuestros niños hasta en estas plataformas. Y estoy hablando de Disney Plus, por ejemplo, donde hay el mismo CEO de Disney Plus dijo que la razón de ellos o la misión principal era meter el tema LGTBQ+, o me imagino que lo dije bien, pero meter toda la agenda dentro de todo el contenido de Disney Plus. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar pendientes de esta influencia. Vean, han tomado colegios, han tomado universidades, he visto universidades que ya tienen baños mixtos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una mayoría que se opone a todas estas cosas, pero aún así ellos buscan la manera de meterse, buscan la manera de infiltrarse, buscan la manera de tener esa influencia. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde está la influencia de los cristianos? ¿Dónde está la influencia en medios? ¿Dónde está la influencia en redes sociales? Yo no sé a cuánto les ha pasado en esta misma plataforma en YouTube o en plataformas de podcast también, en la cual el contenido está siendo subido, pero nos salen inclusive anuncios de otras denominaciones. Gente que está metiendo dinero para decir mi denominación es la correcta. Mi pregunta es, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos? Estamos generando contenido, estamos entrando a decirle a la gente, Dios les ama, hay un camino que es diferente, ese camino no es, hay un camino correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos buscando maneras para infiltrarnos nosotros? ¿Estamos buscando la manera de influenciar al mundo con el amor del Señor? Estamos buscando la manera de trascender, de pararnos en la brecha, aunque esto vaya en contra de toda la paratería del mundo y de toda esta presión que está teniendo el mundo. Recuerde, la primera cosa que tenemos que tener es osadía y atrevimiento, y la segunda, influencia. Estamos siendo osados, estamos siendo atrevidos, estamos teniendo influencia para esta sociedad que realmente nos necesita, que necesita del Señor. Y punto número 3 que podemos aprender de estos grupos, que podemos aprender de todo esto que está pasando. Aunque usted no lo crea, estos grupos son extremadamente unidos. Se juntan entre todos. Toman la decisión de tener un desfile y usted los ve a todos apoyando. Van a hacer una cuestión frente a Casa Presidencial para el aborto y ahí están todos a favor del aborto. Van a San José y toman las calles de San José en el caso de Costa Rica. Y usted ve toda la coalición ahí metida, todo el montón de gente dando cánticos y vítores, que el aborto, que mi cuerpo, mi decisión, etcétera, etcétera. Esta gente es súper organizada, súper unida. Ahora, ¿qué es lo que a mí me hace pensar esto? ¿Estamos los cristianos realmente siendo unidos?
Y tal vez me voy a meter en un tema complicado, pero ¿dónde están las emisoras de radio unidas? También. ¿Dónde están los canales de televisión cristianos unidos? ¿Dónde estamos las iglesias unidas? ¿Nos estamos apoyando entre todos o todo es una competencia de todo lo que estamos haciendo? A mí me llama mucho la atención en términos generales. Las radios, somos la mejor radio de Costa Rica, la radio que tiene la mejor potencia, somos la radio que punta de lanza. Y todas las demás, ¿por qué no nos unimos todos? ¿Por qué no nos unimos como cristianos? Entre iglesias, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo entre iglesias y hacemos evangelismo masivo? Vamos a las calles, ahora que tenemos un poquito más de libertad con esto del COVID, vamos y entregamos tratados. Ahora estamos detrás de una cámara, estamos detrás de un teléfono y creemos que eso es suficiente. Y hay gente que necesita saber que nosotros estamos unidos. Muchos de estas personas, y yo los he escuchado personalmente, dicen, ¿para qué me voy a meter en una iglesia? Para que me critiquen, para que me señalen, para ir de una iglesia a otra. Un día fui a visitar una iglesia y me sacaron porque andaba gorra. No tiene sentido. Andaba una gorra y me dijeron, por favor, quítese la gorra para que pueda entrar al templo. Y yo le decía a la persona con la que yo iba, imagínese si yo hubiera llegado en un estado depresivo donde necesito que alguien me ame y lo que me hace más bien es señalarme y tirarme para atrás. Eso es lo que estamos haciendo los cristianos. Estamos buscando la unidad entre nosotros. Más bien estamos todos divididos, yo creo. Viendo a ver quién es de quién pastor, viendo a ver de cuál iglesia soy, qué equipo tengo, qué no equipo tengo, los que somos músicos, ¿verdad? No, es que este es de esta iglesia, entonces como es una iglesia grande, entonces tienen todo, pero nosotros como somos de iglesia pequeña, no. Entonces nos empezamos a comparar y nos empezamos a dividir. Y le tengo una noticia, le tengo algo que decir. Oiga bien claro, mientras estemos divididos, no vamos a poder influenciar al mundo con el mensaje principal que tenemos, que es el evangelio. No podemos decir que el evangelio es amor cuando entre nosotros mismos nos estamos matando. Vea lo que dice Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El mismo Jesucristo lo dijo. Y para terminar este espacio que estamos hablando, le quiero leer 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por solo un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Verso 25, para que no haya desaveniencia, o sea, pleitos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se goza. Y verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que, mi hermano, le quiero dar estos últimos puntos para terminar este podcast. Número 1. Es tiempo que salgamos a la luz. Dejemos las cuatro paredes, dejemos la comodidad.
salgamos a que la gente sepa que somos cristianos y que llevamos un mensaje de amor. Número 2, es hora de dejar de jugar de cristianos secretos, cristianitos calladitos que vamos a ir por la calle y Dios guarde se den cuenta que somos cristianos porque se burlan de mí. ¿Y qué? Que se burlen de usted por la verdad tan grande que usted tiene y la verdad tan grande que murió por usted, la cual tiene nombre y se llama Jesucristo. Número 3, es hora de salir al mundo y que la gente sepa que usted es cristiano. Ya es hora de parar esa doble vida que hemos llevado durante mucho tiempo. Una vida en la iglesia y otra vida en la casa. Una vida en la iglesia y otra vida en mi trabajo. Una vida en la iglesia y otra en el barrio. En el barrio saben que usted es cristiano. En el barrio saben su fe. En el barrio conocen que usted alaba todos los domingos al Señor y levanta las manos. Lo saben. Ya quítese ese miedo de exponerse, expóngase. Nosotros deberíamos de ser orgullosos, deberíamos nosotros de ser los orgullosos, no otros de tener orgullo de ser una cosa que no es correcta, de tener inclinaciones no correctas, de tener pensamientos no correctos. Nosotros como cristianos deberíamos ser orgullosos, de estar orgullosos de servir al Dios que ama a todo el mundo y no solamente un mes, sino durante toda nuestra vida. Y le dejo con este último versículo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos vemos la próxima.